más, dile cuán hermoso. Y cuán hermoso eres, Jesús, y son tus palabras, y es tu amor. Dile cuán glorioso, y cuán glorioso, y eres Jesús, y es tu poder, y fue tu cruz la que me salvó, la que me salvó. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste una vez más, dile con una corona. con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre.
qué glorioso día, qué gloriosa manera, que me salvaste hoy. Qué glorioso día, qué glorioso nombre. Y Jesús, y hoy, qué glorioso día, qué gloriosa manera, que me salvaste hoy. Qué glorioso día, qué glorioso nombre. Tus manos ahí en tu lugar. Gloriosa manera. Y dile gracias porque me rescataste, que me salvaste. Me salvaste. Oh, qué glorioso día. Qué glorioso nombre. Qué glorioso nombre. El nombre de Jesús. Una vez más con tu corazón. Y hoy, qué glorioso día, qué gloriosa manera, que me salvaste. Oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre. Y Jesús, Jesús. Ahora dile ahí en tu lugar, queremos de tu Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ven a este lugar. Porque tú conoces nuestros corazones, porque tú conoces qué es lo que estamos pasando. Espíritu Santo, dile queremos de ti, papá. Dile buscamos de ti, Señor. Anhelamos de ti. Espíritu Santo, ven. Este lugar. Vamos, levanta tus manos. Y estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera de beber de ti. Una vez más, y le estamos aquí.
ti. El Espíritu Santo te necesitamos. Con un corazón sediento que espera el beber de ti. En cuando tu gloria descienda a un lugar, toda la tierra tiene que orar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti. Derrama tu gloria, esperamos por ti. Y ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven. y ven, y llena este lugar. Espíritu, ven, y ven, ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 y llena este lugar. Cuando tu gloria, y cuando tu gloria descienda a un lugar, toda la tierra tiene que orar. Resucitan los muertos, Se sanan enfermos con tu poder. Queremos decir, llénanos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti. Derrama tu gloria, esperamos por ti. Y ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven. y llena este lugar. Y ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Una vez más, Espíritu Santo, ven, y ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, llena este lugar. Vamos a hacer tu voz de decirle Espíritu Santo. Y Vamos tu voz. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven, Dile, necesitamos de ti, papá. Espíritu Santo, Y ven. ven, y Llena este lugar. Espíritu Santo, ven, Y ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, y Llena este lugar. ahora tómate un tiempo para que sean tus propias palabras.
Las que digan: Espíritu Santo, ven y llena Espíritu Santo, no solo este lugar, sino también llena mi vida. Y decirle: papá, me siento solo, me siento angustiado. Y decirle: Espíritu Santo, toma el control de mi vida. llena este lugar. Toma un pequeño tiempo y decirle: Espíritu Santo, ven a mi Y vida. ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, llena este lugar. Una última vez, dile: Espíritu Santo. Ven, Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, llena este lugar. Maravilloso es adorar al Señor, estar juntos en armonía como lo dice su palabra. Y qué bueno que hoy has determinado hacerlo. Los tiempos son complicados, son difíciles, pero también es necesario que nos alimentemos de la palabra de Dios y que le ofrezcamos a Dios nuestra alabanza y nuestra adoración. Así es de que hoy vamos a entrar a nuestra plática del día de hoy, que le he puesto por título: Dispuesto a estudiar. Y nuestra plática la hemos fundamentado como debe de ser en la palabra del Señor, y está en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 13. Así es de que busca en tu Biblia, ahí si tú estás en tu casa, corre, ve, trae tu Biblia, o si la tienes en tu celular, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 13. Y bueno, pues quiero aprovechar para mandar un saludo a todos nuestros amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través de YouTube. Y pues es un gusto, es un placer poder hacerlo, y que ustedes nos permitan entrar a sus hogares a través de estos medios. Nos gustaría poder saber que ahí estás, que nos estás escuchando, que pudieras ponerle un like, o si quieres poner algún comentario, algún saludo, o si tienes alguna necesidad y que digas: oh, quisiera que oraran por mí. Por favor, no tengas no lo dudes, ponnos ahí la petición de la cual tú lo que tú necesitas, y con mucho gusto lo estaremos haciendo. Así es de que, bien, espero que ya estén listos. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 13, que dice de la siguiente manera: trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Y ya sé lo que vas a decir. Bueno, ¿y eso qué? O sea, ¿de quién habla? ¿Quién es Troas? ¿Quién es Carpo? ¿De qué se trata esto? Bueno, hoy vamos a ver la importancia de estar dispuestos a estudiar. Y para iniciar, la palabra dispuesto, según el diccionario, dice que es el que tiene el ánimo y la intención de hacer una cosa, o está preparado para ello. Entonces de ahí viene la palabra disposición, ¿verdad? Y entonces nos dicen: no, pues es que no tienes disposición, no le echas ganas, ¿no? ¿Sí? Seguramente algún día te lo han dicho, o en tu casa, o en la escuela, o en el trabajo. Preocúpate si te lo dicen constantemente, porque seguramente pronto no tendrás trabajo. ¿Por qué? Porque no tienes disposición. Pero bueno, vamos a ver 3 cosas para aquellos que están dispuestos a estudiar la palabra de Dios. Y para esto quiero verlo, o
quiero ejemplificarlo con 3 personas. 3 personas que la Biblia nos enseña que estuvieron dispuestos para estudiar la palabra de Dios. Y mira, el primero de ellos es Esdras. Y va a decir, ¿y quién es Esdras? ¿O quién era Esdras? Bueno, Esdras era un escriba experto de la ley. Y esto lo encontramos en Esdras capítulo 7, verso 10, que dice de la siguiente manera: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Entonces, Esdras venía del linaje sacerdotal, es decir, de él para arriba eran sacerdotes del pueblo de Israel, o fueron sacerdotes del pueblo de Israel. Pertenecía a la familia sacerdotal, pero además era un escriba que copiaba. Ese era el trabajo de los escribas. Los escribas, mira, no hay que definir mucho, escribían, ¿sí? De ahí el nombre de escribas. Entonces, los escribas escribían las copias de los pergaminos de la palabra de Dios. Ellos lo escribían para que no se perdiera la palabra. Pero no solamente eso, sino que Esdras copiaba, pero también estudiaba la ley. Y esto es lo interesante, porque Esdras era lo que hacía. Y mira, Esdras aparte, la Biblia nos enseña que salieron en 3 bloques de la deportación, cuando fueron deportados y fueron regresados a Israel, de la deportación babilónica. Cuando fueron regresados a Israel, regresaron en 3 bloques. El segundo bloque es el que lideró Esdras. Y Esdras, la Biblia nos dice que entonces Esdras, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Es decir, cuando hablamos de esto encontramos 3 cosas. Número 1, Esdras había preparado o había dispuesto su corazón. Eso quiere decir la palabra inquirir, ¿sí? Había preparado su corazón. Y cuando la Biblia nos habla de corazón, significa la totalidad de una persona. O sea, cuando tú escuchas en la Biblia que dice, por ejemplo, uno de los mandamientos que encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que Jesús dijo que toda la ley se resumía en 2, y es: amarás al Señor con todo tu corazón. Está hablando, todo es todo, ¿sí? O sea, alma, cuerpo y mente. Eso es cuando habla del corazón. Y entonces la Biblia nos enseña que Esdras había dispuesto, había preparado su corazón, es decir, se había preparado totalmente para poder aprender la palabra de Dios, para poderla memorizar, pero sobre todo para poderla poner en práctica, para poder estar atento a la palabra de Dios. Él estaba preparado. Cualquier cosa que Dios hablaba, él estaba listo, él escuchaba a Dios. Él estaba preparado con su corazón. Número 2, estudiar y obedecer la ley de Dios. Esdras estudiaba, pero también obedecía la ley de Dios. Son 2 cosas diferentes. Mira, hay gente, te la voy a poner fácil y espero que los abogados no me echen pleito, pero hay gente que estudia leyes, pero no obedece la ley. Pero que no la desobedezca alguien, y más si son jueces, porque le echan todo el peso de la ley. Sí, aunque tú no lo creas, estudian, pero no obedecen. Pero Esdras no era de esos. Esdras obedecía la ley y también la estudiaba. Esdras escudriñaba diligentemente las escrituras, de tal manera que él podía vivir
por ellas, para ellas, y podía enseñarlas a Israel. Por esto la mano de Dios lo fortalecía. Por eso la mano de Dios estaba con Esdras. Y bueno, mira, para que te des una idea, algunos teólogos dicen que Esdras estudió Esdras, Nehemías y Esther. Bueno, algunos hasta dicen que Crónicas son los libros que Esdras estudió. ¿Sabes por qué? Porque Esdras estudiaba la palabra de Dios, porque Esdras obedecía la palabra de Dios, obedecía la ley de Dios. Y número 3, enseñar sus decretos y ordenanzas. Esdras no solamente estuvo dispuesto en su corazón, no solamente estudió y obedeció la ley de Dios, sino además Esdras enseñaba la palabra de Dios. 3 cosas que hizo Esdras. Quiero llevarte con otro ejemplo. La iglesia de Berea. Hechos capítulo 17, verso 11. Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora te voy a dar el contexto de este pasaje bíblico para que entiendas, porque, pues, ¿quiénes son estos? ¿Verdad? Y luego más si tú eres como yo, que no te gusta que te digan estos, y la Biblia dice y estos, pues como que dices, ¿qué ole? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí te va. Pablo y Silas habían estado evangelizando en Tesalónica. Tesalónica era una ciudad. Sin embargo, algunos judíos celosos que vivían en esa ciudad de Tesalónica no les gustó lo que Pablo y Silas estaban hablando, lo que estaban enseñando. Así es de que armaron un alboroto, ¿sí? Y fueron y hablaron con hombres malos, perversos, y los echaron, los azuzaron en contra de Pablo y de Silas. Pablo y Silas con trabajo se escaparon de no morir en ese lugar, en Tesalónica. Y entonces la Biblia nos dice que cuando ellos fueron echados, porque los sacaron ocultamente, dice la Biblia así, que los sacaron a escondidas, y cuando ellos llegaron a Berea, dice la escritura que cuando ellos llegaron ahí a Berea, entonces los judíos de Berea, esos son estos y estos, o sea, los judíos de Berea, dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. O sea, los de Berea sí escucharon la palabra de Dios, y no solamente la escucharon, sino dice que la recibieron con toda solicitud. O sea, estaban ávidos de seguir conociendo de la palabra de Dios. Y no solamente estaban ávidos de que les enseñaran la palabra de Dios, sino ellos, dice la escritura, que escudriñaron, es decir, estudiaron, analizaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Wow, esto está impresionante. Es impresionante. ¿Sabes por qué? Porque hoy hay gente que solamente lo que escucha lo cree, pero no es capaz de abrir su Biblia para ver si es cierto. Algunos ni siquiera la cargan. ¿Para qué llevarla si el pastor lleva la suya? Con esa que la lea y ya es suficiente. ¿Para qué descargarla en el celular? Me quita mucha memoria. Pero ¿qué tal los juegos? Eso no te quita memoria. Pero ¿qué tal otras cosas? Eso no te quita memoria. Eso no te quita el tiempo. Además, para eso está el pastor, para que él me enseñe. Y si el pastor no sabe,
Y si el pastor te está engañando, tú le estás creyendo. Pero la Biblia me dice que los de Berea, ellos estudiaban la palabra, estudiaban la Biblia, leían su Biblia para ver si lo que se estaba hablando era cierto. Así es que van dos. Uno, Esdras. Dos, la iglesia de Berea. Y ahí te va el tercero. Ya, si estos dos no te convencen, ahí te va el tercero. Pablo. Sí, el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo 4:13. Dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo, mira, te voy a decir quién era Pablo. Pablo había visto el cielo. Así lo dice la Escritura. También Pablo experimentó el poder del Espíritu Santo para ver milagros. Si alguien vio milagros, es Pablo. Si alguien estuvo cerca de la muerte, es Pablo. Si alguien vio la provisión de parte de Dios, es Pablo. Si alguien vio a Cristo, al Cristo resucitado, fue Pablo. Porque la Biblia dice que cuando él iba persiguiendo a los cristianos, cuando iba a Damasco para poder deshacerse de todos los cristianos, dice la Biblia que se le apareció Cristo, el Cristo resucitado, y le dijo: Pablo, bueno, no era Pablo todavía, era Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo, que es Pablo, Pablo, que era Saulo, vio al Cristo resucitado. Entonces encontramos que Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, cuando vengas, trae el capote, el que olvidé allá en Troas, en casa de Carpo. En uno de sus viajes misioneros, Pablo pasó por Troas y seguramente olvidó el capote. Para que me entiendas, olvidó su abrigo. Ahora, cuando Pablo escribe esta carta, Pablo ya estaba próximo a morir, y Pablo estaba prisionero, y seguramente en la prisión no había calefacción, entonces había frío, la celda estaba fría, y Pablo le dijo a Timoteo: cuando vengas a verme, tráeme por favor mi capote. Pero no solamente me traigas el capote, sino también tráeme los libros. Pero por favor, Timoteo, si no puedes traerme el capote y los libros porque pesan mucho, o el equipaje que traes no te permite traerme eso, lo que sí no puedes olvidar son los pergaminos. Esos los necesito. Y ahora va a tener sentido por qué escogimos esta base bíblica para dar esta plática. Estar dispuestos a estudiar. Y entonces encontramos que, mira, hasta el apóstol Pedro, esto me llama la atención. Él escribió algo que hasta el día de hoy lo tenemos. Para aquellos que dicen: pues es que no le entiendo, pastor, ¿para qué la leo? No, pastor, mejor usted explíqueme, porque yo ni le entiendo nada. Para empezar, ni siquiera has intentado leerla. Pero ve lo que dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 16 dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Sabes de quién está hablando? De Pablo. Y el apóstol Pedro dice: mira, Pablo casi en todas sus cartas que él ha enviado, él está hablando de estas cosas, entre las cuales sinceramente
Pedro está diciendo, hay cosas que ni yo les puedo entender. O sea, me cuesta trabajo entender lo que Pablo escribió, lo que quiso decirle a la gente, lo que quiso decirle a la iglesia. El apóstol Pedro dice, me cuesta trabajo entenderlo. Y luego sigue diciendo, las cuales los indoctos, o sea, ¿qué horas tienes? Los que no leen la palabra, los que son inconstantes en conocer la palabra, en venir a la iglesia, dice, tuercen, es decir, distorsionan la palabra, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Estamos hablando que cuando Pedro dice esto, ya había algunas cartas de Pablo, algunas epístolas, pero también está hablando de la ley. Entonces los indoctos, los que no leían, pues creo que dice esto, creo que dice aquello, y empezaban a hablarlo como que si lo dijera. Es por eso que la Biblia nos llama a instruir, a leer su palabra. El apóstol Pablo, el hombre que casi escribió la mitad del Nuevo Testamento, muchas cartas a las diferentes iglesias de aquel tiempo, exhortándolas, instruyéndolas, edificando, consolando. El apóstol Pablo, en el ocaso de su vida, le dice a Timoteo, tráeme mi capote, porque en esta prisión hace mucho frío. Ahora, el apóstol Pablo ya era un anciano. Necesito cobijarme, cobijar este cuerpo, pero también tráeme mis libros y trae los pergaminos. Recuerda que en ese tiempo la palabra no se escribía en libros como ahora. La palabra, ¿te acuerdas de Esdras? La escribían en pergaminos, en rollos. Y el apóstol Pablo dice, tráemelos, porque ocupo leer la palabra de Dios. Necesito estar dispuesto a seguir estudiando la palabra de Dios. Mi amigo que me estás escuchando, ponme mucha atención. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que necesitaba estudiar la palabra de Dios, estar dispuesto a seguir estudiando la palabra de Dios. Un hombre que conocía mucho de la palabra de Dios, un hombre que vio milagros, que vio prodigios, un hombre al cual se le apareció el mismo Cristo resucitado, un hombre que tuvo la inspiración de parte de Dios para que él pudiera escribir las cartas. Todavía en el ocaso de su vida le dice a Timoteo, necesito que me traigas mis libros, necesito que me traigas la palabra, porque ocupo estar estudiando cada día su palabra. Eso es disposición. Pero es que el apóstol Pablo tenía que aprender más, pastor, pero yo no. La Biblia me dice que Esdras era un escriba. Esdras descendía del linaje sacerdotal. Y para aquellos que piensan que porque ya son líderes o son pastores ya no necesitan estudiar, o porque son los hijos del pastor ya no necesitan hacerlo, mira, la Biblia me enseña que Esdras, él no tenía ningún inconveniente. Él estaba dispuesto a estudiar la palabra de Dios, aunque era un escriba que conocía perfectamente la palabra. Él dedicaba tiempo para estudiarla. No solamente Esdras, sino la iglesia de Berea. La Biblia me enseña que la iglesia de Berea es como la iglesia de hoy. Bueno, no es cierto. La iglesia de hoy no le gusta leer la Biblia. A la iglesia de hoy no le gusta estudiar la Biblia. Deberíamos de ser como la iglesia de Berea, que la Biblia nos enseña que ellos eran más nobles que nosotros. Ellos eran más nobles que la iglesia de hoy, pues ellos recibieron la palabra con toda solicitud. Ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si las cosas que el que estaba predicando estaba hablando la verdad, estaba hablando la palabra de Dios. Esa es la iglesia de Berea. Y hoy quiero dejarte
para que tú lo entiendas, para que tú lo comprendas muy bien. Tú y yo necesitamos estar dispuestos a estudiar. Ejemplo tenemos un escriba de linaje sacerdotal, es decir, la familia pastoral necesita tener disposición para estudiar la Biblia. La iglesia necesita tener disposición para estudiar la Biblia. Pero aquellos que dicen que son apóstolos y que son eminencias en la palabra, la Biblia me enseña que el apóstol Pablo también tenía disposición para estudiar la Biblia. Así es de que no hay pretexto, iglesia, no hay pretexto, amigo que me estás escuchando, no hay pretexto para tener disposición para estudiar la palabra de Dios. No tienes ninguna excusa para no disponerte a tener un tiempo en comunión con Dios, para estudiar la Biblia y para que Dios te hable. Hoy en día hay tantas Biblias, hay tantos planes en las Biblias, hay tantos calendarios que se dicen para que tú puedas leer la Biblia por lo menos una vez durante el año. Y si eso te da flojera, pues por lo menos sé fiel a la iglesia. Y si no quieres leer, por lo menos aprende de la palabra de Dios. Pero trae tu Biblia, para que cuando vengas con tu Biblia puedas buscar el pasaje bíblico, los pasajes bíblicos que el pastor está diciendo, y te des cuenta que en verdad lo que el pastor dice está escrito en su palabra. Así es de que quiero orar contigo. Espero que no te enojes, que no te hayas agüitado el día de hoy, pero tú y yo tenemos que estar dispuestos a estudiar la palabra de Dios. Pablo lo hizo hasta en el ocaso de su vida. ¿Por qué tú y yo no? Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias porque tú eres maravilloso, porque eres digno de ser alabado y de ser exaltado. Señor, te doy gracias porque en tu palabra cada día encuentro que necesitamos estar dispuestos para escuchar tu palabra, dispuestos para estudiar tu palabra, dispuestos, Señor, para estar atentos a tu voz, con un corazón dispuesto, así como lo tenía Esdras. Señor, con una iglesia que pueda estar, Señor, teniendo solicitud, que pueda ser una iglesia hambrienta de escuchar tu palabra, pero no solamente de escucharla, sino también de estudiarla y de verificar que lo que se habla está escrito en tu palabra. Señor, en verdad, cuánto te necesitamos, porque por eso tú mismo en tu palabra lo dijiste, lo dejaste escrito, que el pueblo perece por falta de conocimiento, pero el pueblo no está dispuesto a estudiar tu palabra. Señor, ayúdanos para que nosotros hagamos nuestra parte, para que la iglesia pueda ser instruida y para que la iglesia pueda ser exhortada, para que tenga la disposición de estudiar tu palabra. Señor, gracias en el nombre de Jesús, porque día con día tú nos hablas. Mi amigo que nos está siguiendo por las redes sociales, espero que esta palabra te anime, y no espero que te haya gustado, en realidad espero que te haya incomodado, para que puedas de hoy en adelante tener la disposición de buscar, de leer, de escudriñar tu palabra, la palabra de Dios, y de esa manera vas a crecer en todas las áreas de tu vida. Así es de que Dios te bendiga, y quiero enviar un saludo a todos nuestros amigos que nos están siguiendo en las redes sociales. Gracias por sintonizarnos, gracias por dejarnos entrar a sus hogares, y quiero pedirte de favor que le des un like o que pongas un comentario de lo que es la palabra de Dios, y si tienes alguna necesidad, no dudes en escribirnos. Estaremos al pendiente para poder contestarte inmediatamente. Que Dios te bendiga, un abrazo
Cuídate mucho y que Dios esté contigo y te prospere. Y recuerda, si no nos vemos aquí en la tierra nuevamente, nos vemos en el cielo. Un abrazo y no dejes de congregarte. Domingo 10 de la mañana, martes 8 de la noche, mientras la iglesia no la podamos abrir. Síguenos a través del Facebook y de YouTube. Bendiciones y hasta la vista.